Hola, ¿qué tal? Soy Ardec Fabricio Gutiérrez Silva y hoy les voy a presentar mi proyecto bimestral de Historia, Geografía y Economía. El tema que yo escogí fue la iglesia en la Edad Media. Es la iglesia cristiana. Antes de hablar o decirles qué sucedió, primero necesitan saber un pequeño concepto. ¿Qué es la iglesia cristiana? Tal vez muchos ya lo sepan o tal vez algunos sepan un concepto muy vago. Bueno, la iglesia cristiana es la unión de los fieles cristianos que hablan de la palabra de Dios, se expanden y tratan de conseguir más fieles. La iglesia cristiana inició gracias a que Jesús, el supuesto Hijo de Dios, y sus 12 discípulos empezaron a predicar, a decir esto, a decir lo otro, y empezaron a ganar más público. Gracias a eso, se expandió y empezó a crecer, y así es como se convirtió en una religión. Y lastimosamente fue prohibida, pero eso lo vamos a ver más adelante. La misión de la religión cristiana es ayudar a las personas a seguir el camino correcto para que vayan al cielo y todo eso. Se proclamó a sí misma la única religión. Ya teniendo ese pequeño concepto, les voy a contar qué pasó en la Edad Media. En el momento que les voy a relatar lo que sucedió en la Edad Media, la religión ya estaba permitida y todavía se convirtió en la religión oficial de los romanos. Después de un tiempo se convirtió en feudal. Ya tenía territorios, ya era más potente, ya tenía más fuerza y estaba sustentada por los romanos. Gracias a eso empezaron a recibir diezmos. ¿Qué son los diezmos? Pues los diezmos es un pequeño porcentaje de las cosechas, en esos momentos un pequeño porcentaje de las cosechas que les daban o les ofrecían. Básicamente les regalaban como un aporte. Después de un tiempo se convirtió en algo más, siendo así la única religión que se volvió política. ¿Por qué digo que se volvió política? Porque en esos momentos Europa estaba muy mal y lastimosamente Roma cayó. Así que la iglesia cristiana tuvo que tomar el poder para que Roma, o en esos momentos el poblado, pudiese estar nivelado y pudiese sustentarse y que no se muriesen tantas personas. Gracias a eso, fueron influenciados por otros estados, empezaron a hablar con otros países y empezaron a hablar así. Y como en cualquier sistema político, hay corrupción. En esos momentos la iglesia cristiana, o la religión más bien, empezó a cambiar y se volvió más corrupta. En esos momentos, viendo que la iglesia estaba siendo muy estricta y un poco loca, empezaron a hacer subreligiones. Lo vamos a llamar así porque no sé qué término usar. Subreligiones. Después de un tiempo, después de que la religión ya hubiese tomado mucho poder, fue muy grande en esos momentos, empezó a surgir otra nueva religión, el Islam. El Islam era como la religión cristiana a sus principios, solamente que este tenía ciertas variaciones y ciertas cosas diferentes. La religión cristiana en esos momentos lo vio como algo hereje, algo que no debía hacer, y empezó a darle caza a todos los islam. Gracias a eso empieza a hacer una guerra, por decirlo así, tratando de recuperar su territorio principal que había sido ocupado por los islam. Mientras iba avanzando, las subreligiones empezaron a desfasarse a la religión por las decisiones que estaba tomando. En esos momentos la religión estaba haciendo una guerra con el Islam para recuperar su territorio, para tener más creyentes y seguir siendo más fuerte y corrupta en esos momentos. Después de eso empezó a utilizar medidas más estrictas.
los papas en esos momentos, viendo que el progreso iba muy lento y querían hacerlo ya de inmediato, empezaron a hacer las famosas cruzadas, que fueron 8 cruzadas. No voy a hablar de ese tema porque es muy extenso y demasiado complicado. En esos momentos, ya viendo que se estaba fortaleciendo y toda la cosa, pero está sucediendo algo. Las personas se estaban rebelando. El poblado estaba que decía que la religión era tal, y bla 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 bla. Lo cual la iglesia dijo, ok, debemos ser más estrictos y debemos eliminar todo el mal de la raíz. Así que empezaron a hacer las ejecuciones, empezaron a ver quién decía tal y quién decía tal, quién contradecía a la iglesia, para torturarlo o simplemente ejecutarlo en esos momentos. La iglesia ya estaba muy loca. Pero bueno, así sucedió. Y empezó a disminuir claramente porque el poblado también empezó a disminuir por las ejecuciones. Y tuvo mucho miedo. Y aquí es donde empieza la gran expansión, el descubrimiento del nuevo mundo, donde las nuevas religiones empiezan a expandirse, viendo ya la religión cristiana era demasiado inmensa, se está dispersando demasiado. Pero bueno, empezó a perder un poco el poder y ya no era tan fuerte como antes, pero sigue estando muy fuerte. El Islam también empezó a crecer gracias a la expansión y otras subreligiones y religiones también empezaron a influenciarse más. Pero bueno, ahí es donde acaba la Edad Media y empieza la Edad Nueva o la Edad actual, entre comillas. La religión ha cambiado mucho desde entonces, lastimosamente. Pero bueno, este ha sido mi pequeño resumen o mi exposición de qué es la edad, cómo fue la Edad Media. Cómo fue la Edad Media gracias a la religión cristiana y sus pasos. Algunos datos se me pasaron lastimosamente, pero bueno. Gracias por escuchar y estar aquí. Y le mando un saludo al profesor Miguel, que creo que es el único que va a ver este video. Pero no importa. Gracias por ver. Y bueno, adiós.